Una ciudad grande y una niña pequeña. Capítulo 1. En los viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya habían en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores. Había en ellas calles anchas, callejas estrechas y callejuelas intrincadas. Magníficos templos con estatuas de oro y mármol dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores donde se ofrecían mercaderías de todos los países. Y plazas amplias donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos. Sobre todo, había allí grandes teatros. Tenían el aspecto de nuestros circos actuales, solo que estaban hechos totalmente de sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban escalonadas como en un gran embudo. Vistos desde arriba, algunos de esos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaban anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol y otros más pequeños en los que solo cabían unos pocos cientos de espectadores. Algunos eran muy suntuosos, adornados con columnas y estatuas, y otros eran sencillos sin decoración. Estos anfiteatros no tenían tejado, todos hacía al aire libre. Por eso, en los teatros suntuosos se tendían sobre las filas de asiento tapices bordados de oro, para proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino. En los teatros más humildes cumplían la misma función cañizos de mimbre o paja. En una palabra, los teatros eran tal como la gente se los podía permitir, pero todos querían tener uno, porque eran oyentes y mirones apasionados. Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era de modo misterioso, más real que su verdadera vida cotidiana, y les gustaba contemplar esa otra realidad. Han pasado milenios desde entonces. Las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído, los templos y palacios se han derrumbado. El viento y la lluvia, el frío y el calor han limado y excavado las piedras de los grandes teatros, no quedan más que en ruinas. En los agrietados muros, las cigarras cantan su monótona canción y es como si la tierra respirara en sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo en la actualidad grandes. Claro que la vida en ellas es diferente. La gente va en coche o tranvía, tiene teléfono y electricidad, pero por aquí o por allí, entre los edificios nuevos, quedan todavía un par de columnas, una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días. En una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo. Fuera en el extremo sur de esa gran ciudad, allí donde comienzan los primeros campos y las chozas y casuchas son cada vez más miserables. Quedan ocultas en un pinar las ruinas de un pequeño anfiteatro. Ni siquiera en los viejos tiempos fue uno de los suntuosos, ya que por aquel entonces era, digamos, un teatro para gente humilde. En nuestros días, es decir, en la época que se inició la historia de Momo, las ruinas estaban casi olvidadas. Solo unos pocos catedráticos de arqueología sabían que existían, pero no se ocupaban de ellas porque ya no había nada que investigar. Tampoco era un monumento que se pudiera comparar con los otros que habían en la gran ciudad, de modo que solo de vez en cuando se perdían por allí unos turistas, saltaban por las filas de asientos cubiertos de hierbas, hacían ruido, tomaban alguna foto y se iban de nuevo. Entonces volvía el silencio del círculo de piedra, y las cigarras cantaban la siguiente estrofa de su interminable canción, que por lo demás no se diferenciaba en nada de las estrofas anteriores. En realidad, solo la gente de los alrededores conocía el curioso edificio redondo. Apacentaban en él sus cabras. Los niños usaban la plaza redonda para jugar a la pelota.
y a veces se encontraban ahí de noche algunas parejitas. Pero un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía alguien en las ruinas. Se trataba al parecer de una niña. No lo podían decir exactamente porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así. El aspecto externo de Momo ciertamente era un tan desusado, y acaso podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y el orden. Era pequeña y bastante flaca, de manera que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía solo 8 años o si tenía 12. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o a unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros como el carbón, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, gastados y además le quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, demasiado grande, cuyas mangas se arremangaban alrededor de la muñeca. Momo no quería cortarlas porque recordaba previsoramente que todavía tenía que crecer, y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande, tan práctico y con tantos bolsillos. Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierba, había unas cámaras medio derruidas, a las que se les podía llegar por un agujero en pared. Allí se había instalado Momo como en su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miró asustada porque temía que le echaran. Pronto se dieron cuenta de que eran gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida. Y bien, dijo uno de los hombres, parece que te gusta esto. Sí, contestó Momo. ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo. ¿Pero no te espera nadie? No. Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa? Esta es mi casa. ¿De dónde vienes, pequeña? Momo hizo con la mano un movimiento indefinido, señalando algún lugar cualquiera a lo lejos. ¿Y quiénes son tus padres?, siguió preguntando el hombre. La niña lo miró, perpleja, también a los demás, y se encogió un poco de hombros. La gente se miró y suspiró. No tengas miedo, siguió el hombre. No queremos echarte, queremos ayudarte. Momo asintió muda, no del todo convencida. Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí. Es un nombre muy bonito, pero no lo he oído nunca. ¿Quién te lo puso así? Yo, dijo Momo. ¿Tú misma te nombraste así? Sí. ¿Y cuándo naciste? Momo pensó un rato y dijo por fin, por lo que puedo recordar siempre he existido. ¿Es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela, ni familia con quien puedas ir? Momo miró al hombre y calló un rato. Al fin murmuró, esta es mi casa. Bien, bien, dijo el hombre, pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes? 100, dijo Momo como dudosa. La gente se rió, pues la consideraba un chiste. Bueno, en serio, ¿cuántos años tienes? 102, contestó Momo, un poco más dudosa todavía. La gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña solo conocía un par de números que había oído por ahí, pero que no significaba nada, porque nadie la había enseñado a contar. Escucha, dijo el hombre, después de haber consultado con los demás, ¿te parece bien que le digamos a la policía que estás aquí? Entonces te llevaría a un hospicio, donde tendrías comida y una cama.
donde podrías aprender a contar y a leer y a escribir y muchas cosas más. ¿Qué te parece, No, murmuró. No quiero ir allí. Ya estuve allí una vez. También había otros niños. Había rejas en las ventanas. Había azotes cada día, y muy injustos. Entonces, de noche escalé la pared y me fui. No quiero volver allí. Lo entiendo, dijo un hombre, y asintió. Y los demás también lo entendían y asintieron. Está bien, dijo una mujer, pero todavía eres muy pequeña. Alguien ha de cuidar de ti. Yo, contestó Momo aliviada. ¿Ya sabes hacerlo?, preguntó la mujer. Momo calló un rato y dijo en voz baja: no necesito mucho. La gente volvió a intercambiar miradas, a suspirar y a sentir. ¿Sabes, Momo? Volvió a tomar la palabra el hombre que había hablado primero. Creemos que quizás podrías quedarte con alguno de nosotros. Es verdad que todos tenemos un poco espacio, y la mayor parte ya tenemos un montón de niños que alimentar, pero por eso creemos que uno más no importa. ¿Qué te parece eso, Gracias, dijo Momo, y sonrió por primera vez. Muchas gracias, pero ¿por qué no me dejan vivir aquí? La gente estuvo discutiendo mucho rato, y al final estuvo de acuerdo. Porque aquí pensaban, Momo podía vivir igual de bien que cualquiera de ellos, y todos juntos cuidarían de ella. Porque de todos modos, sería mucho más fácil hacerlo todos juntos que uno solo. Empezaron enseguida, limpiaron y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo, todo lo bien que pudieron. Uno de ellos, que era albañil, construyó incluso una pequeña estufa. Un viejo carpintero construyó con unas cajas una mesa y 2 sillas. Por fin, las mujeres trajeron una vieja cama de hierro que nadie usaba, con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y 2 cobijas. La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acogedora habitación. El albañil, que tenía aptitudes artísticas, pintó un bonito cuadro de flores en la pared. Incluso pintó el marco y el clavo del que colgaba el cuadro. Entonces vinieron los niños y los mayores, y trajeron comida que les sobraba. Uno un pedacito de queso, el otro un pedazo de pan, el tercero un poco de fruta, y así los demás. Y como eran muchos niños, se reunió esa noche en el anfiteatro un nutrido grupo e hicieron una pequeña fiesta en honor de la instalación de Momo. Fue una fiesta muy divertida, como solo sabe celebrarle la gente modesta. Así comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores. Una cualidad poco común y una pelea muy común. Capítulo 2. Desde entonces, Momo vivió muy bien, por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos, según fueran las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama y cuando tenía frío podría encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente pronto se dio cuenta de que había tenido mucha suerte. Necesitaba a Momo y se preguntaban cómo habían podido estar sin ella antes, y cuánto más tiempo se quedaban con ellos la niña. Tanto más imprescindible se hacía, tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía a alguien sentado con ella que la hablara solicitadamente, y el que necesitaba y no podía ir la mandaba a buscar, y el quien todavía no se había dado cuenta de la que la necesitaba le decía a los demás: ve con Momo. Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías.
igual que se dice buena suerte o que aproveché o y qué sé yo, se decía en toda la clase de ocasiones, ve con Momo. ¿Pero por qué? Es que Momo es tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera. Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo. ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No, Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía hacer magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. La pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas. No, simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro, en cuestión, notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que querían, o los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos, o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma felicidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo. Y a medida que hablara le resultaba claro, de modo misterioso, que tal como era, solo había uno entre los hombres y que por eso era tan importante su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Una vez, al ver al anfiteatro, dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar, a pesar de ser vecinos, los demás le habían aconsejado que fueran a ver a Momo, porque no estaba bien que los vecinos vivieran enemistados. Los dos hombres al principio se habían negado, pero al final habían accedido a regañadientes. Ahí estaban los dos, en el anfiteatro, mudos y hostiles, cada uno en un lado de las filas de piedras, mirando sobrios ante sí. Uno era el albañil, que había hecho la estufa, y el bonito cuadro de flores que había en la salita de Momo. Se llamaba Nicola, y era un tipo fuerte, con un mostacho negro y hirsuto. El otro se llamaba Nino, era delgado, siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento a las orillas de la ciudad, en el que por lo general se había unos pocos fijos que en toda la noche no bebían más que un solo vaso de vino y hablaban de sus recuerdos. También Nino y su gorda mujer estaban entre los amigos de Momo y muchas veces le habían traído cosas buenas de comer. Como Momo se dio cuenta de que los dos estaban enojados al principio, no supo con quién sentarse primero. Para no ofenderle a ninguno, se sentó por fin en el borde de piedra del escenario a la misma distancia de uno y de otro, y miraba alternativamente a uno y a otro. Simplemente esperaba ver
qué ocurría. Algunas cosas necesitaban su tiempo, y tiempo era lo único que Momo tenía de sobra. Después de que los hombres estuvieran así un buen rato, Nicolás se levantó de repente y dijo: «Yo me voy. He demostrado que tenía buena voluntad al venir aquí, pero tú ves, Momo, lo obstinado que es él. ¿Para qué esperar más?». Y efectivamente, se dio la vuelta para irse. «Sí, lárgate», le gritó Nino. «No hacía ninguna falta que vinieras». «Yo no me reconcilio con un criminal». Nicolás giró en redondo. Su cara estaba roja de ira. «¿Quién es un criminal?», preguntó en tono amenazador y volvió a su sitio. «Repítelo». «Lo repetiré cuantas veces quieras», gritó Nino. «¿Tú te crees que porque eres grande y fuerte, nadie se atreve a decirte las verdades a la cara? Yo me atrevo y te las cantaré a ti y a cualquiera que las quiera escuchar. Adelante, ven y mátame, como ya dijiste una vez que lo harías». «Ojalá lo hubiera hecho», chilló Nicolás y apretó los puños. «Ya ves, Momo, cómo miente y calumnia. Solo lo agarré una vez por el cuello y lo tiré al charco que hay detrás de su cobocha. Allí no se ahoga ni una rata». Y volviéndose de nuevo a Nino, gritó: «Por desgracia vives todavía, ¿cómo se puede ver?». Durante un rato volaron en una y otra dirección los peores insultos, y Momo no podía entender qué ocurría y por qué estaban tan enojados los dos. Pero poco a poco fue sabiendo que Nicolás solo había cometido aquella salvajada porque Nino antes le había dado una bofetada delante de algunos de sus clientes. A eso, por parte le había antecedido el intento de Nicolás de hacer añicos toda la vajilla de Nino. «No es verdad», se defendió amargadamente Nicolás. «Solo tiró a la pared una sola jarra, que además ya tenía grieta». «Pero la jarra era mía, ¿sabes?», respondió Nino. «Y además no tienes derecho a eso». Nicolás pensaba que si tenía derecho a eso, ¿por qué Nino lo había ofendido en su honor de albañil? «¿Sabes lo que me dijo de mí?», gritó dirigiéndose a Momo. «Dijo que yo no era capaz de construir una pared derecha, porque estaba borracho día y noche, que era igual que mi tatarabuelo, que había trabajado en la torre inclinada de Pisa». «Pero Nicolás», contestó Nino, «si eso era una broma». «Bonita broma», protestó Nicolás. «No tiene ninguna gracia». Resultó que Nino solo había devuelto una broma anterior de Nicolás, porque una mañana se había encontrado con que en su puerta habían escrito con grandes letras rojas: «Aquí se da gato por liebre». Y eso a su vez no le había hecho ninguna gracia a Nino. Durante un rato se pelearon, muy en serio, sobre el cuál de las dos bromas era peor, y volvieron a encolorizarse, pero de repente se quedaron cortados. Momo los miraba con grandes ojos y ninguno de los dos podía explicarse bien su mirada. ¿Es que por dentro se estaba riendo de ellos o estaba triste? Su cara no lo decía, pero a los dos hombres les pareció de repente que se veían a sí mismos en un espejo y que comenzaron a sentir vergüenza. «Bien», dijo Nicolás, «puede ser que no lo debiera haber escrito aquella en tu puerta, Nino. No lo hubiera hecho si tú no me hubieras negado a servirme un vaso de vino más. Eso iba contra la ley, ¿sabes? Porque siempre te ha pegado y no tienes ninguna razón para tratarme así». «Ya no creo que la tenía», contestó Nino. «¿Es que ya no te recuerdas de aquel asunto en San Antonio? Ah, te pusiste blanco, porque me estafaste con todas las de la ley, y no tengo por qué argumentarlo». «¿Que yo te estafé a ti?», gritó Nicolás. «Al revés, tú querías engañarme a mí, solo que no lo conseguiste». El asunto era el siguiente. En el pequeño establecimiento de Nino colgaban de una pared una pequeña imagen de San Antonio. Era una foto en color que Nino había recortado una vez de una revista. Un día, Nicolás le quiso comprar esa imagen, según decía, porque le gustaba mucho,
Regateando hábilmente, Nino había conseguido que Nicolás le diera a cambio su viejo radio. Nino se creyó muy listo porque Nicolás estaba haciendo muy mal negocio. Al fin cerraron el trato, pero después resultó que entre la imagen y el marco del cartón había un billete de banco, del que Nino no sabía nada. De repente, era en él que había hecho un mal negocio, y eso le molestó. Exigió que Nicolás le devolviera el dinero, porque este no formaba parte del trato. Nicolás se negó, y entonces Nino no le quiso servir nada más. Así había comenzado la pelea. Así que los dos llegaron al principio del asunto, que los habían enemistado. Se callaron un rato. Entonces Nino preguntó: «Dime ahora con toda honradez, Nicolás, ¿ya sabías de ese dinero antes del cambio o no?». «Claro que sí, si no, no hubiera hecho el cambio». «Entonces, ¿estarás de acuerdo en que me estafaste?». «¿Por qué? ¿En serio que tú no sabías nada de ese dinero?». «No, palabra de honor». «¿Lo ves? Eras tú quien querías estafarme a mí». «¿Por qué? ¿Cómo podrías pedirme mi radio a cambio de un trozo de papel de periódico?». «¿Y cómo te enteraste tú de lo del dinero?». 2 noches antes habían visto cómo un cliente lo metía allí como ofrenda a San Antonio. Nino se mordió los labios. «¿Era mucho?». «Ni más ni menos que lo que valía mi radio», contestó Nicolás. «Entonces, toda nuestra pelea», dijo Nino pensativamente, «¿solamente es por el San Antonio que recorté de una revista?». Nicolás se rascó la cabeza. «En realidad sí, si quieres te lo devuelvo, Nino». «¿Qué va?», contestó Nino, con mucha dignidad. «Lo que se da no se quita. Un apretón de manos vale los caballeros». Y de repente, ambos se echaron a reír. Bajaron los escalones de piedra. Se encontraban en medio de plazalenta central. Se abrazaron dándose palmadas de la espalda. Después ambos abrazaron a Momo y le dijeron: «Muchas gracias». Cuando al cabo de un rato se fueron, Momo siguió diciéndoles adiós con la mano durante mucho rato. Estaba muy contenta de que sus 2 amigos volvieron a estar de buenas. En otra ocasión, un chico le trajo a su canino que no quería cantar. Eso era una tarea mucho más difícil para Momo. Tuvo que estarse escuchándolo toda una semana hasta que por fin volvió a cantar y a silbar. Momo escuchaba a todos, a perros y a gatos, a grillos y a ranas, incluso a la lluvia y al viento de los árboles. Y todos le hablaban en su propia lengua. Algunas noches, cuando ya se había ido a sus casas todos sus amigos, se quedaban solo en el gran círculo de piedra del viejo teatro, sobre el que alzaba una gran cúpula estrellada del cielo, y escuchaba el enorme silencio. Entonces le parecía que estaba en el centro de una gran oreja, que escuchaba el universo de estrellas, y también que oía una música callada, pero aún así muy impresionante, que le llegaba muy adentro, al alma. En esas noches solía soñar cosas especialmente hermosas, y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe a ver si sabe hacerlo también. Una tempestad de juego y una tormenta de verdad. Capítulo 3. Se entiende que al escuchar, Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños, pero los niños tenían otra razón para más que le gustaba tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí, sabían jugar como nunca habían jugado. No les quedaba ni un solo momento para aburrirse, y eso no se debía a que Momo hiciera buenas sugerencias, no. Momo simplemente estaba allí y participaba en el juego, y por eso no se sabe cómo los propios niños tenían las mejores ideas. Cada día inventaban un juego nuevo, más divertido que el anterior. Una vez, era un día pesado y bochornoso. Había unos 10 u 11 niños sentados en las gradas de piedra esperando a Momo, que se había ido a dar una vuelta.
según solía hacer alguna vez. El cielo estaba encapotado con algunas nubes plomizas. Probablemente había pronto una tormenta. Ya me voy a casa, dijo una niña que llevaba un hermanito pequeño. El rayo y el trueno me dan miedo. ¿Y en casa?, preguntó un niño que llevaba gafas. ¿Es que en casa no te da miedo? Sí, dijo la niña. Entonces, igual te puedes quedar aquí, respondió el niño. La niña se encogió de hombros y asintió. Al cabo de un rato dijo: a lo mejor mamá ni siquiera viene. ¿Y qué? Se mezcló en la conversación de un chico con el aspecto tan descuidado. Aún así podremos jugar a cualquier cosa, sin Momo. Bien, pero ¿a qué? No lo sé, a cualquier cosa. Cualquier cosa no es nada. ¿Alguien tiene una idea? Yo sé una cosa, dijo un chico con una aguda voz de niña. Podríamos jugar a que las ruinas son un gran barco y que navegamos por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán, tú eres el primer oficial y tú eres un investigador, porque es un viaje de exploración, ¿saben? Y los demás son marineros. ¿Y nosotros las niñas qué somos? Ustedes son marineras. Se trata de un barco de futuro. Eso era un buen plan. Intentaron jugar, pero no conseguían ponerse de acuerdo, y el juego no funcionaba. Al rato, todos volvían a estar sentados en las gradas y esperaban. Entonces llegó Momo. La espuma saltaba furiosa cuando la proa cortaba el agua. El buque oceanográfico Argo cabeceaba majestuosamente en el olaje mientras avanzaban tranquilamente a toda máquina por el mar del Coral del Sur. Nadie recordaba que un barco se hubiera atrevido a navegar por esos mares peligrosos, llenos de bajios, arrecifes de coral y monstruos marinos desconocidos. Había aquí sobre todo lo que llamaban el tifón eterno, un ciclón que nunca descansaba. Recorría incansable esos mares buscando víctimas como si fuera un ser vivo, incluso astuto. Su camino era impredecible, y todo de lo que caía en las garras de su huracán no volvía a aparecer hasta que la quedaba reducido a estillas. Bien, es cierto que la nave expedicionaria Argo estaba muy bien preparada para un encuentro con el ciclón andarín. Estaba hecha enteramente de acero especial, azul elástico e irrompible, como una espada toledana, y Marcel a un sistema de construcción especial. Estaba fundida enteramente en una pieza sin ninguna soldadura. Aún así, es difícil que otro capitán y otra tripulación había tenido el valor de exponerse a esos peligros, pero el capitán Gordon tenía mucho valor. Desde el puente del mando miraba orgullosos a sus marineros y marineras, todos ellos grandes especialistas en sus respectivos campos. Al lado del capitán estaba su primer oficial, Don Melo, un lobo de mar de los que quedan pocos. Había sobrevivido a 723 huracanes. Un poco más atrás, en la toldilla, se podía ver al profesor Cuadrado, director científico de la expedición, con sus dos auxiliares, Mora y Sara, que gracias a su prodigiosa memoria suplían bibliotecas enteras. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y se consultaban en su complicada jerga científica. Un poco más allá estaban, en cuclillas, la bella nativa Momo-san. De vez en cuando, el profesor le preguntaba acerca de un detalle de esos mares. Ella le respondía en su hermoso dialecto hula, que solo el profesor entendía. El objetivo de la expedición era hallar las causas del tifón andarín y, de ser posible, eliminarlo para que esos mares volvieran a ser navegables para los demás barcos. Pero de momento todo seguía tranquilo y no había indicios de tempestad. De repente, un grito de vigia arrancó al capitán de sus pensamientos. «¡Capitán!», gritó desde la cofa, haciendo una bocina con las manos. «Si no estoy loco, veo ahí delante una isla de cristal». El capitán y Don Melo miraron inmediatamente a través de sus catalejos. También el profesor Cuadrado y sus auxiliares se acercaron interesados.
Solo la bella nativa se quedó tranquilamente sentada. Las misteriosas costumbres de su pueblo le prohibían mostrar curiosidad. Pronto llegaron a la isla de cristal. El profesor bajó del barco y llegaron a una escala de cuerda y pisó el suelo transparente. Esta era enormemente resbaladizo y al profesor Cuadrado le costaba mucho mantenerse en pie. La isla era totalmente redonda y tenía un diámetro de unos 23 metros. Hacia el centro se levantaban como una cúpula. Cuando el profesor alcanzó el lugar más alto, pudo distinguir claramente una luz titilante en su interior. Comunicó sus observaciones a los demás, que esperaban atentos, apoyados en la borda. Según eso, dijo el auxiliar Mora, debe tratarse de una sepultia bricatesia. Puede ser, dijo el auxiliante Sara, pero también puede ser un códulo leporífero. El profesor Cuadrado se enderezó, se gustó a los antiguos y gritó hacia el puente. En mi opinión, tenemos que vernoslas con una variedad de cómodos intersicus común, pero no podremos estar seguros hasta haberlo visto por debajo. Al instante se echaron al agua 3 marineras que eran además buzas de familia mundial y que mientras tanto ya se habían vestido con sus trajes de inmersión. Durante un rato no se vieron en la superficie del mar más que montones de burbujas, pero de repente sacó la cabeza del agua una de las niñas del nombre Sandra, que gritó con una voz entrecortada: ¡es una medusa gigante! Las otras 2 buzas están atrapadas entre los tentáculos y no pueden soltarse. Tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde. Dicho esto, volvió a sumergirse. Inmediatamente se lanzó al agua, bien experto rana, a las órdenes del Capitán Blanco, conocido por el apodo del Delfín. Bajo el agua comenzó un combate increíble. El mar se cubrió de espuma, pero ni siquiera esos valerosos marinos consiguieron librar a las chicas de los terribles tentáculos. La fuerza de la gigantesca medusa era demasiado grande. «Hay en ese mar alguna cosa», dijo el profesor, con la frente arrugada, a sus 2 auxiliares, «que provoca el gigantismo en los seres vivos. Este es sumamente interesante». Mientras tanto, el capitán Gordon y su primer oficial Don Melu habían estado conferenciando, tomando una decisión. «¡Atrás!», gritó Don Melu. «Todo el mundo a bordo. Partiremos al monstruo en 2. Si no, no podremos librar a las marineras». El Delfín y sus hombres volvieron a subir a bordo. El Argo retrocedió un poco y se lanzó después con toda su potencia avante, hacia la gigantesca medusa. La proa del buque era aguda como una navaja de afeitar. Cortó la medusa en 2 mitades sin que a bordo se notara apenas un pequeño temblor. La maniobra no carecía de peligro para 2 buzas presas en los tentáculos, pero el primer oficial había calculado su posición con la mayor exactitud y pasó por en medio de las 2. Al instante, los tentáculos del monstruo perdieron toda la fuerza y las de las 2 prisioneras pudieron librarse de ellos. Fueron recibidas jubilosamente a bordo. El profesor Cuadrado se acercó a las 2 muchachas y les dijo: «Ha sido culpa mía, no debería haberlas enviado. Perdonen por haberlas puesto en peligro». «No hay nada que perdonar, profesor», respondió una de las chicas con una risa alegre. «Al fin y al cabo nos hemos embarcado para eso». A la que la otra chica añadió: «El peligro es nuestra profesión». Ya no queda tiempo para más palabras. Durante los trabajos del rescate, el capitán y la tripulación se habían olvidado de observar el mar, de modo que solo ahora, en el último instante, se dieron cuenta de que por el horizonte había aparecido el tifón andarín, que se dirigía a toda velocidad hacia el Argo. Llegó al barco una primera ola impresionante, lo alzó en su cresta y lo lanzó por una cima acuosa de 50 metros de profundidad por lo menos. De haberse tratado de una tripulación menos experta y valerosa que la del Argo, en ese primer embate la mitad
habría sido arrastrada por la borda, mientras que la otra mitad se habría desmayado. Pero el capitán Gordon estaba bien plantado sobre el puente de mando, como si no hubiera pasado nada, y toda la tripulación había aguantado del mismo modo. Solo la hermosa indígena Mimosán, no acostumbrada a los peligros del mar, se había refugiado en un bote de salvavidas. Unos pocos segundos se oscureció todo el cielo. El torbellino se lanzó, ululante, sobre el barco, al que hacía saltar sobre las olas como un corcho. Su furia parecía crecer de minuto en minuto por no poder romperlo. El capitán daba sus órdenes con voz sosegada, y el primer oficial las repetía en voz alta. Incluso el profesor Cuadrado y sus auxiliares seguían a sus instrumentos. Calculaban dónde debía estar el centro del tifón, pues hacia allí tenía que ir el barco. El capitán Gordon admiraba el silencio, la sangre fría de los científicos, que al fin y al cabo no conocían el mar como él y sus hombres. El primer rayo cayó sobre el buque de acero. Quedó cargado eléctricamente. Hacia cualquier parte que se extendiera la mano saltaban chispas, pero todos a bordo del Argo se habían entrenado durante meses para ello. A nadie le importaba ya. Lo único malo es que las partes más delgadas del barco, cables de acero y barras de hierro, se ponían incandescentes como el filamento de una bombilla, y eso dificultaba un poco el trabajo de la tripulación, aunque todos llevaban guantes de amianto. Quiso la suerte que esta incandescencia que se apagara pronto, porque comenzó a caer una lluvia tal como nadie de a bordo, a excepción de Don Melum, había visto jamás, una lluvia tan espesa que pronto desplazó al aire respirable. La tripulación tuvo que ponerse anteojos y escafandras de buzo. Un relámpago sucedía a otro, un trueno a otro. La tempestad ululaba. Se levantaban olas enormes y blanca espuma. El Argo, con los motores a toda máquina, avanzaba metro a metro con la fuerza incontenible del tifón. Los maniquistas y fogoneros en el vientre del barco hacían esfuerzos sobrehumanos. Se habían atacado con gruesas sogas para que los bruscos movimientos del barco no lo lanzaran hacia las fuerzas abiertas de las calderas. Por fin llegó al centro del tifón. ¿Qué espectáculo se les ofreció allí? Sobre la superficie del mar, liso como un espejo, porque la propia fuerza del huracán barría las olas. Bailaba un ser gigantesco. Se sostenía sobre una pata. Se ensanchaban por arriba y parecía realmente un trompo del tamaño de una montaña. Daba vueltas con tal rapidez que no se podía distinguir los detalles. Un zum zum con las pim pum, exclamó entusiasmado el profesor Cuadrado, mientras se sujetaba los anteojos que la lluvia le hacía resbalar una y otra vez. ¿Puede explicarnos esto un poco más?, refunfuñó Don Melo. Somos simples marinos y... No moleste ahora al profesor con sus observaciones, lo interrumpió la auxiliar Sara. Es una ocasión única. Esa especie de trompo animal produce probablemente de las primeras etapas de la evolución. Debe de tener más de 1.000 millones de años. Hoy no queda más que una variedad microscópica que a veces se encuentra en la salsa de tomate y excepcionalmente en la tinta verde. Un ejemplar de este tamaño es sin duda el único superviviente de su especie. Pero nosotros estamos aquí, gritó el capitán a través de un ulular del viento, para eliminar las causas del tifón eterno. Así que el profesor ha de decirnos cómo se puede parar esa cosa. No lo sé, dijo el profesor. La ciencia no ha tenido todavía ninguna ocasión de investigarlo. Está bien, dijo el capitán. Primero le dispararemos y ya veremos qué pasa. Es una pena, se quejó el profesor, disparar sobre el único ejemplar de su Songolas Pim-Pum, pero el cañón contra ficción y apuntaba al trompo gigantesco. ¡Fuego!, ordenó el capitán. De la boca del cañón salió una llamarada azul de 1 kilómetro de longitud. No se oyó nada, porque como todo el mundo sabe,
El cañón, contra fricción, dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia Zum Zum, pero cayó bajo el efecto del trompo. Se desvió, dio varias vueltas al monstruo y se fue arrastrando hacia lo alto. Desapareció entre las negras nubes. «Es inútil, inútil», gritó el capitán gordo. «Tenemos que acercarnos más». «Es imposible acercarnos más», respondió don Melo. «Las máquinas trabajan a toda potencia y lo único que lograremos es que la tempestad no nos empuje más lejos». «¿Tiene alguna idea, profesor?», preguntó el capitán. Pero el profesor se encogió de hombros, al igual que sus auxiliares, que tampoco sabían qué aconsejar. Parecía que la expedición había fracasado. En ese momento, alguien jaló la manga del profesor. Era la bella indígena. «Malumba, Malumba, Malumba», dijo con gesto elegante. «Malumba, oíste un solo. Herbani Samba y en salutu Lolovintra. Kraman Beni Sodragun». «¿Babalú?», preguntó sorprendido el profesor. «Dida, ma, fei, inte Malumba». La bella indígena asintió repetidamente y contestó: «Doum, Anfan, Sulaman, Bafada». «Hoy, hoy», respondió el profesor, mientras se acariciaba pensativamente el mentón. «¿Qué es lo que dice?», quiso saber el primer oficial. «Dice», explicó el profesor, «que en su pueblo hay una canción antiquísima con la que se puede hacer dormir un tifón andarín. Si es que alguien se atreve a cantarla». «¡Qué ridículo!», refunfuñó don Melo. «¿Una canción de cuna para un tifón? ¿Qué opina usted, profesor?», preguntó el auxiliar Sara. «¿Es posible una cosa así?». «No hay que tener prejuicios», dijo el profesor. «Muchas veces hay un fondo de verdad en las tradiciones de los indígenas. Quizá haya una de las vibraciones sonoras determinadas que tienen algunas influencias sobre el Zum Zum o las Tinkum. No sabemos nada acerca de sus condiciones de vida. No puede perjudicarnos», decidió el capitán. «Tenemos que probarlo. Díganle que cante». El profesor se dirigió a la bella indígena y dijo: «Malumba Didi, Oisopol, una Bafadú». Momozán asistió y comenzó a entonar una cantinela muy peculiar que se componía de unas pocas notas que se repetían cada vez. «Enimeni, Animeni, Guanatai, Sura Sura Teni». Se acompañaba con palmadas y saltaban al compás. La sencilla melodía y letra eran fáciles de recordar. Poco a poco otros fueron haciéndole coro, de modo que pronto toda la tripulación cantaba, aplaudía y saltaba al compás. Era un espectáculo bastante sorprendente ver y bailar como niños el viejo lobo del mar, don Melo y el profesor Cuadrado. Y sucedió lo que nadie había creído. El trompo gigantesco empezó a dar vueltas más y más lentamente. Se paró finalmente y comenzó a hundirse. Con el ruido del trueno se cerraron las olas sobre él. La tempestad acabó de repente. El cielo se volvió transparente y azul, y las olas del mar se calmaron. El barco se merecía plácidamente sobre las tranquilas aguas como si jamás hubiera existido una tormenta. «¡Hombres!», dijo el capitán gordo, mientras los miraba cara uno a uno, «lo haremos conseguido». Nunca hablará mucho, todos lo sabían. Por eso pensaban tanto que ahora añadieran: «Estoy orgulloso de ustedes». «Creo», dijo la chica que llevaba a su hermanito, «que había llovido de verdad. Yo por lo menos estoy empapada». Es verdad que mientras tanto, menguando la tormenta y sobre todo la niña con su hermanito, se sorprendían de que habían olvidado tener miedo al rayo y al trueno, mientras habían estado en el barco de acero. Siguieron hablando durante un rato sobre la aventura, y unos a otros explicaban detalles de cualquier había visto y vivido así. Entonces se separaron para ir a casa y secarse. En el fondo, es una lástima que hayamos hundido el Zum Zum Wallace-Tinkum, el último ejemplar de su especie. Me hubiera gustado poder estudiarlo un poco más de cerca, pero
En un punto estaban todos de acuerdo, en ningún otro lado se podía jugar como con Momo.